Un análisis sintáctico del subjuntivo. ¿Qué vamos a ver? Pues primero vamos a hablar en general del análisis sintáctico, luego vamos a hablar de diferentes tipos de cláusulas que son relevantes y luego cómo categorizar las cláusulas dependientes que tiene que ver con las reglas del subjuntivo. Como siempre, vamos a considerar las preguntas relevantes, pero el análisis sintáctico se orienta hacia patrones del uso, es decir, los patrones son reglas sintácticas, pero reglas descriptivas, ¿no? Entonces, por eso la pregunta relevante es lo que suena bien o suena mal según un hablante nativo. Esto es gramaticalidad desde una perspectiva descriptiva. Un recordatorio. Esta descripción aplica a una variante con prestigio. Hay mucha variación en el mundo hispanohablante y hoy estamos hablando de reglas descriptivas de una variante y no todas las variantes. Van a notar que este análisis parece mucho al análisis que aprendieron en las clases de gramática básica y van a notar también que nuestras preguntas relevantes normales tienen que ver con el significado, por eso las consideramos en el análisis semántico, pero no las consideramos ahora. Bien, entonces, ¿qué es un análisis sintáctico? Es un análisis que propone que podemos entender el uso del subjuntivo o del indicativo según el tipo de cláusula. Una nota importante. En inglés, la cláusula independiente y dependiente pueden tener el mismo sujeto. Entonces, si digo I hope I go to college someday, está bien dicho. Versus I hope my son goes to college someday. Entonces aquí los sujetos y los son diferentes, ¿verdad? Pero en español, sí, el sujeto es el mismo en el independiente y dependiente. En vez de usar una cláusula dependiente para indicar el mismo sujeto, se usa el infinitivo. Entonces, espero ir a la universidad algún día. No espero que yo pueda ir. Pero se dice espero que mi hijo vaya a la universidad algún día. Bien, entonces, vamos a hablar de diferentes tipos de cláusulas. Hay dos categorías muy como generales, independientes y dependientes. Independientes son las cláusulas que pueden estar solas y tener sentido. Las cláusulas independientes no pueden estar solas y podemos categorizar las cláusulas dependientes en tres diferentes tipos y estos tipos son relevantes para el subjuntivo. No son los únicos tipos de cláusulas, digamos. Hay nominales, frases nominales, cláusulas nominales que se comportan como un sustantivo, adjetivales que se comportan como un adjetivo y adverbiales que se comportan como un adverbio. En el análisis sintáctico hay reglas para usar el subjuntivo según el tipo de cláusula. A esto vamos. No tienes que entender esta parte en este momento, pero necesitamos entender los diferentes tipos de cláusulas y poder categorizarlas para poder entender las reglas del subjuntivo según un análisis sintáctico. Entonces, por ejemplo, en las cláusulas adjetivales se usa el subjuntivo si el antecedente es indefinido, mientras que en las cláusulas adverbiales ciertas conjunciones como por qué rigen el indicativo. Bien. Si vamos a seguir las reglas del subjuntivo, según un análisis sintáctico, primero tenemos que poder identificar el tipo de cláusula. Entonces vamos a tomar la siguiente frase como ejemplo. Cuando Juan habló conmigo, me dijo que hablara menos en las reuniones que tenemos todas las semanas con nuestros profesores. Entonces, para identificar los diferentes tipos de cláusulas en esta frase, vamos a seguir unos pasos. El primer paso es encontrar todas las cláusulas, identificarlas, ¿no? Entonces, la primera cosa para hacer es identificar todos los verbos conjugados y aquí están. Hay un verbo conjugado en una cláusula.
Entonces, después de identificar los verbos conjugados, vamos a identificar las fronteras de las cláusulas y podemos hacer esto bastante fácilmente porque las cláusulas dependientes empiezan con una conjunción que a veces se llama un adjetivo o adverbio subordinado o un pronombre relativo. Y aquí tenemos cuando, que así podemos identificar las fronteras de las cláusulas. Y aquí están. Bien, paso 2 es identificar la cláusula independiente. Es la cláusula que puede estar sola. Es decir, es la cláusula que no tiene un pronombre relativo o conjunción al principio. Una nota es que los verbos transitivos requieren un objeto. Por ejemplo, en inglés no podemos decir I said sin más contexto. Say es un verbo transitivo entonces, y necesita un objeto. Entonces se puede decir I said yes. Otro verbo transitivo más claro sería como I put. No puedo decir I put. Se pregunta you put what, where. Es un verbo transitivo que requiere objeto. Cuando estamos considerando las cláusulas independientes, consideramos que una cláusula puede estar sola aun si un verbo transitivo pierde su objeto, porque el objeto es implícito. Y esto es relevante en este ejemplo porque nuestra cláusula independiente es me dijo. Y algo es su objeto implícito, ¿verdad? Me dijo algo. Noten otra vez que no empieza con un pronombre relativo o conjunción. Me dijo algo. Es una frase entera que puede estar sola y por eso es la cláusula independiente. Bien. Después, paso 3, vamos a identificar las cláusulas dependientes. Las cláusulas dependientes son las cláusulas que no son la cláusula independiente. Entonces, ya que identificamos la cláusula independiente, es muy fácil identificar las cláusulas dependientes. Y paso 4 es categorizar las cláusulas independientes según su papel en la frase. Entonces, vamos a dividir en este momento las diferentes cláusulas y hablar de cómo categorizar las cláusulas dependientes. En primer lugar, ya sabemos que me dijo es una cláusula independiente, entonces no tenemos que hacer nada con me dijo. Pero vamos a ver esta frase aquí, que hablara menos en las reuniones. ¿Qué papel tiene esta frase en la frase entera? Para responder a esta pregunta, podemos pensar en sustituciones posibles, como algo, aburridas, ayer, me dijo algo, me dijo aburridas, me dijo ayer. Bueno, puedo decir todas estas sustituciones, pero ¿cuál sustitución puedo usar que describe que hablara menos en las reuniones? Tiene la misma función que hablara menos en las reuniones. Les voy a dar 3 minutos para poner en pausa y considerar esta pregunta. Bien, entonces la frase que podemos o la palabra que podemos sustituir es algo. Me dijo que hablara menos en las reuniones. Me dijo algo, ¿verdad? Me dijo algo. Entonces, el hecho de que esta frase se puede sustituir con algo y tener el mismo papel sintáctico en la frase quiere decir que es una frase nominal. Bien. Entonces ya sabemos, me dijo, cláusula independiente, y acabamos de determinar que hablara menos en las reuniones es una frase nominal. Ahora vamos a seguir a la frase cuando Juan habló conmigo, me dijo. Cuando Juan habló conmigo, me dijo algo. Entonces, ¿qué es la función de cuando Juan habló conmigo en la frase? Y podemos otra vez pensar en qué sustitución puedo utilizar y tiene como el mismo significado sintáctico. Está haciendo el mismo papel sintáctico.
Les voy a dar 3 segundos para poner en pausa y considerar la respuesta. Bien, la sustitución que podemos usar es ayer, que es un adverbio. Puedo decir, ayer me dijo. Cuando Juan habló conmigo, ¿cuándo habló Juan conmigo? Ayer me dijo. Ayer me dijo. Entonces, cuando Juan habló conmigo es una frase adverbial. Esta frase es adverbial porque modifica o describe un verbo. Describe cuando Juan dijo algo. Por eso es una frase adverbial. Bien. Ya sabemos 3 de las frases y vamos a seguir a la última. Juan me dijo que hablara menos en las reuniones que tenemos todas las semanas con nuestros profesores. Vamos a pensar otra vez en la sustitución que tiene el mismo papel en la frase que tenemos todas las semanas con nuestros profesores. Y les voy a dar 3 segundos para considerar la respuesta. Bien, la sustitución posible aquí es aburridas, ¿verdad? Juan me dijo que hablara menos en las reuniones aburridas. Tiene el mismo significado sintáctico, ¿no? Entonces, el hecho de que podría sustituir aburridas y tiene el mismo papel sintáctico, el mismo papel gramatical en la frase, quiere decir que tenemos todas las semanas con nuestros profesores es una frase adjetival. Esta frase es adjetival porque modifica o describe un sustantivo. Describe cómo es la reunión. Las reuniones que tenemos todas las semanas con nuestros profesores. ¿Cuáles? Estas reuniones. Modifica o describe un sustantivo, las reuniones, y por eso es una frase adjetival. Bien. Ahora sabemos cómo categorizar todas las cláusulas dependientes. Entonces, podemos seguir a las reglas del subjuntivo y quiero subrayar otra vez que en este caso reglas se refiere a patrones que se observan. O sea, no son reglas prescriptivas que se enseñan en el 8º grado de inglés, son reglas que describen lo que está pasando en esta variante del español. Entonces, en las cláusulas dependientes nominales, la regla o el patrón es en una cláusula dependiente nominal. El verbo se conjuga en el modo subjuntivo si el verbo en la cláusula independiente expresa duda, negación, volición, emoción o es una expresión impersonal no afirmativa. Y aquí los ejemplos. Les voy a dar 3 segundos para poner en pausa y considerar los ejemplos. Bien, ahora vamos a seguir a las cláusulas dependientes adjetivales. La regla es, se usa el subjuntivo en la cláusula dependiente adjetival. Entonces, después de identificar que es una cláusula dependiente adjetival, sé que uso el subjuntivo cuando el antecedente en la cláusula independiente es indefinido o desconocido. ¿Qué es esta palabra antecedente? El antecedente es el sustantivo que la frase adjetival modifica o describe. Por ejemplo, en nuestra frase anterior, las reuniones fue el antecedente de que tenemos todas las semanas con nuestros profesores. Esa segunda frase fue una frase adjetival que modificaba las reuniones. Así que las reuniones fue el antecedente. Recuerden que un sustantivo indefinido rige un artículo indefinido si tiene un artículo como un, una, unos y unas. Entonces, una cosa que puedes buscar en la cláusula independiente es un artículo indefinido. También hay frases indefinidos como nadie, por ejemplo. Entonces, aquí los ejemplos y les voy a dar 3 segundos para poner en pausa y considerar los ejemplos.
Bien, ahora vamos a seguir a las cláusulas dependientes adverbiales y esto es parte 1. La primera regla dice: ciertas conjunciones al principio de la cláusula dependiente. Acuérdense que la cláusula dependiente empieza con una conjunción o pronombre relativo, pero las cláusulas dependientes adverbiales empiezan con una conjunción y ciertas conjunciones rigen el uso del subjuntivo o indicativo en la cláusula dependiente. Entonces, aquí dos tablas que les dan las conjunciones que rigen el indicativo y las conjunciones que rigen el subjuntivo. Entonces les voy a dar 3 segundos para poner en pausa y considerar estas tablas. Bien, y aquí los ejemplos. Otra vez les voy a dar 3 segundos para poner en pausa y considerar los ejemplos. Y una cosa para notar es que la cláusula independiente puede ir primero en la frase o puede venir más tarde en la frase. Nada más para que noten. Muy bien. Ahora, siguiendo a las cláusulas dependientes adverbiales, parte 2, la regla 2 dice: algunas conjunciones dependen del contexto. Para estas conjunciones, si la cláusula independiente se refiere a un evento que no ha pasado todavía, según la perspectiva del hablante, el verbo en la cláusula dependiente se conjuga en el indicativo. Si no ha pasado, se conjuga en el subjuntivo. Si no ha pasado, se conjuga en el subjuntivo. Entonces, hay dos tipos de conjunciones que dependen del contexto, que son conjunciones temporales, menos antes de que siempre es subjuntivo, ¿verdad? Y aunque. Les voy a dar 3 segundos para considerar estos ejemplos. Bien, una nota aquí es que no ha pasado según la perspectiva del hablante. Así le dije a mi padre: yo soy el hablante porque yo soy el que dije, ¿verdad? Acordemos que presentaría puede ser no ha pasado desde la perspectiva del pasado. Entonces, cuando viniera mi hermano, le presentaría a mi novia. Entonces, yo dijo esto en el pasado y en ese momento en el pasado mi hermano no había venido todavía, entonces se usa viniera, el subjuntivo del imperfecto, ¿verdad? Del imperfecto del subjuntivo. Bien. Otras conjunciones temporales son estas: hasta que, en cuanto, mientras, después de que, tan pronto como y apenas. Y por fin una nota sobre la semántica. Si se fijan, el análisis sintáctico depende del análisis semántico. Aparece afirmación bastante en la discusión, por ejemplo, con frases impersonales. Si estamos hablando de algo que no ha pasado todavía, estamos hablando de no afirmación, ¿verdad? Entonces, por eso las autoras de IG proponen que el análisis semántico es todo lo que necesitamos. No necesitamos el análisis sintáctico. Pero todavía nos puede servir el análisis sintáctico. Entonces, para repasar, hay varios tipos de cláusulas relevantes en el análisis del subjuntivo sintáctico. Independientes, que son las cláusulas que pueden estar solas y tienen sentido todavía. Dependientes, que son las cláusulas que no pueden estar solas. Y las dependientes se pueden categorizar en nominales, que se comportan como sustantivos, adjetivales, que se comportan como adjetivos, y adverbiales, que se comportan como adverbios. Para categorizar una cláusula dependiente, tenemos que considerar qué papel juega en una frase. Desde una perspectiva sintáctica,
observamos que hay patrones en cuanto al uso del subjuntivo versus el indicativo que dependen del tipo de cláusula dependiente. En las frases nominales, duda, negación, emoción, volición, no afirmación en la independiente rigen subjuntivo en la dependiente, que es nominal. Para las dependientes adjetivales, un antecedente indefinido en la independiente rige subjuntivo en la dependiente. Y por fin, en dependientes adverbiales, ciertas conjunciones rigen el indicativo o subjuntivo. Expresiones temporales y aunque dependen de si ha pasado el evento en la cláusula independiente. Y ya es todo.